El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos como de costumbre en este su espacio Tablero Jurídico. Un programa pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y por supuesto el derecho a la salud. Usted marca el 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación que ponemos a su alcance para que nos cuente su caso y nos permita orientarle a usted y a los demás televidentes para que pueda resolverlos con fundamento en esas normas que el legislador ha puesto a su alcance. Bienvenidos todas y todas a este espacio Tablero Jurídico que se emite gracias al patrocinio de Asistencia Legal Integral Alincol. Hoy, desde el Canal C, con los estudios técnicos de Edinson Yantén y la dirección de Rafael Ávila Rodríguez. Bienvenidos todas y todas y nos vamos pues con los temas del derecho. No se olvide que usted puede ser beneficiario del retén social en estos tiempos de pandemia, en donde muchos empleadores están prescindiendo de los trabajadores con diversos argumentos que no corresponden a la realidad. Es muy importante que usted tenga presente que no es una causal para despedirlo el hecho de que estemos en la pandemia, así sea que la empresa haya tenido que cerrar por algún tiempo. No es una causal de despido, como se ha dicho antes, porque las causales de terminación del contrato de trabajo están definidas en los artículos 61, 62, 63. Es claro esto que estamos manifestando. Algunos empleadores se han apoyado erróneamente en la época de pandemia para prescindir de sus trabajadores, especialmente aquellos que tienen un fuero, ese fuero de estabilidad laboral reforzada que tipifica o caracteriza a algunos trabajadores bien por su condición de ser o bien por la posición que ocupan en la sociedad. De ninguna manera es una causal, repito, prescindir de los servicios de un trabajador argumentando la época de pandemia, porque esto va a generar, dependiendo del tipo de contrato, una parte del empleador. El artículo 61, 62 y 63 indican de manera taxativa cuáles son las causales de terminación de una relación laboral. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo me le ha ido, señor? Bien, muchas gracias a todos. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre y dónde nos llama? Habla Germán Fori, aquí de Puerto Tejada. Don Germán Fori, de Puerto Tejada. ¿Su inquietud cuál es, don Germán? Doctor, mi inquietud es la siguiente. Yo tengo un compadre que él murió pues, en circunstancias extrañas ahora en el mes de marzo. Entonces, pues nosotros vamos a Colpensiones, donde en Colpensiones tiene cotizadas 28 semanas.
y en Porvenir tiene 681 semanas, pero o sea, contando con las de Colpensiones. Cuando nosotros fuimos con la esposa de mi compadre pues a hacer los trámites para la pensión, resulta que o sea, hay un problema aquí, que es el siguiente. En Colpensiones tiene 28 semanas, pero cuando Colpensiones trasladó la semana a Porvenir, resulta que lo hizo sobre 30 semanas. En total, mi compadre en los últimos 3 años tenía 81 semanas, contando con las 28 de Colpensiones, pero como Colpensiones cometió el error de reportar 30 semanas, entonces allí había un problema y le negaron la pensión a mi comadre. Entonces, ¿qué se debía hacer al respecto, doctor? Cuando usted dice, don Germán Fori, que le negaron la pensión a su comadre, ¿esto fue vía administrativa o fue vía judicial? Bueno, a ver, bueno, no, ahí cometí un error, no es negado, sino que cuando fuimos a revisar los papeles, o sea, allí le dieron la historia laboral y los requisitos para reclamar la pensión. Pero entonces cuando nosotros nos acercamos a revisar ya la documentación, en Porvenir le dijeron de que no le podían recibir los documentos porque Colpensiones había cometido un error de reportar 30 semanas cuando eran 28. Nosotros fuimos a Colpensiones para que arreglaran ese problema pues que habían entre Colpensiones y Porvenir. Entonces, de todas maneras, mi comadre me decía que si era posible, digamos que Porvenir no tuviera en cuenta las 28 semanas de Colpensiones, sino únicamente las de Porvenir. Bueno, pero don Germán, la pregunta que le estamos formulando a través de Tablero Jurídico es, ¿ustedes radicaron los documentos o aún no han radicado documento por las razones que me está manifestando? Doctor, cuando nosotros nos acercamos a Porvenir a radicar los papeles, los documentos, entonces allá nos dijo la niña pues de Porvenir de que no podía recibir la documentación porque Colpensiones había cometido un error de reportar 30 semanas cuando en realidad eran 28. Bueno, don Germán. Que tenían Colpensiones. Don Germán, el último fondo donde estaba afiliado el causante al momento de fallecer, es decir, ¿en cuál de los dos regímenes hizo aportes antes de morirse? ¿En Colpensiones o en Porvenir? En Porvenir, doctor. En Colpensiones apenas le aparecen 28 semanas y en total en Porvenir le aparecen 681 semanas. Perfecto, de las cuales las 681 semanas están contempladas las 30 que según dice Colpensiones que fue que él cotizó allí. Bueno, se presume que esas 28 semanas o 30 semanas que cotizó en Colpensiones fueron hace muchos años antes de pasarse a Porvenir. Correcto, doctor. Bueno, entonces vamos a responderle, puede colgar la línea telefónica, tomar papel y lápiz porque le vamos a orientar a usted qué hacer al respecto. Don Germán Fori, que nos llama desde Puerto Tejada, nos manifiesta pues que lamentablemente su compadre fallece y que la estaba acompañando la viuda y beneficiaria de la pensión al trámite administrativo para reconocimiento de la prestación económica. Y ahí es precisamente que hacemos nosotros el énfasis. ¿Por qué razón? Porque el artículo 47 en este caso indica quiénes son los beneficiarios de esa pensión de sobreviviente. Y el artículo 46
establece cuáles son los requisitos que debe haber tenido el causante para que sus beneficiarios descritos en el artículo 47 puedan acceder a ella. Una cosa son los requisitos que se le exige al afiliado o al pensionado al momento de fallecer para que sus deudos tengan derecho a esa pensión, y otra cosa es los requisitos que deben cumplir estos últimos o beneficiarios para que puedan acceder. Aquí hacemos énfasis no tanto en el artículo 47 que especifica quiénes son los beneficiarios, sino en el 46, cuáles son esos requisitos que se exigen para ser beneficiario. Y dice la norma respecto artículo 46 de que tienen derecho a la pensión los beneficiarios del causante siempre y cuando éste al momento de su fallecimiento haya dejado 50 semanas cotizadas, ojo, 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores al fallecimiento. 3 años anteriores al fallecimiento. Si él falleció en marzo del año que avanza, pues vamos a contar 3 años de marzo a marzo del año 2019, 2018 y 2017. En ese lapso de tiempo, marzo del 2017 a marzo del año 2020, deben figurarle en su historia laboral 50 semanas cotizadas como mínimo en esos últimos 3 años. Luego, no entendemos la posición de Porvenir, en este caso, en negar la recesión de la documentación cuando en nada afecta el derecho de los beneficiarios el hecho de que tenga 28 semanas cotizadas en Colpensiones. Pues usted acaba de afirmarnos, don Germán Fori, que su compadre cotizó esas 28 o 30 semanas en Colpensiones mucho antes de los 3 años. Y aquí no tiene caso cuántas semanas cotizó en el 2016, 2015, 14, es decir, de ahí hacia atrás no interesa cuántas semanas, porque esas semanas no se van a tener en cuenta para reconocimiento. Es factible que para efecto de aumentar el IBL de la pensión puedan servir esas semanas, pero en ese momento no es la discusión y la misma debe centrarse en cuántas semanas tiene aportadas dentro de los últimos 3 años. Este es uno de los problemas con que se encuentran siempre los beneficiarios, que no solamente tienen que lidiar con la pérdida de ese ser querido, que ha dejado, digamos, un vacío profundo en la parte sentimental, en la parte afectiva, sino que resulta aún más perjudicial quizás el hecho de que, siendo él el que sostenía ese hogar, a sus beneficiarios le nieguen el reconocimiento de la prestación económica y en este caso alegando una causal insulsa que no tiene por qué afectar el reconocimiento del derecho. Podemos, a través de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia, cuyos teléfonos van a aparecer más adelante a lo mismo que su dirección, para que ustedes nos llamen y nosotros, a través de nuestros abogados, podemos llevarle ese trámite para que se logre el reconocimiento de la prestación económica. Gracias, don Germán Fori, por llamarnos. Saluda a la gente de Puerto Tejada y nos vamos con Televidente en Línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Buenas, doctor. Le habla Amanda Liscano de Palmira. Doña Amanda Liscano. Amanda. Doña Amanda. Cuéntenos, doña Amanda Liscano. Doctor, quería preguntarle. Mi hijo paga salud, pensión, por medio de una cooperativa. Doctor, mi pregunta, cuando tenga 600 semanas cotizadas y le falten 50, ¿él las puede completar con el año que pagó servicio militar? ¿O tiene que ser ya cuando lo van a pensionar? ¿Con qué objeto puede juntar con las que pagó servicio militar? Si usted me dice que cuando tenga 600...
Cuando él tenga 600, entonces le faltan 50 para pagar por medio de fiduciario, fiduagraria. Correcto. Entonces, ¿sería que las podía juntar ahorita o todavía no? ¿Su hijo en este momento qué edad tiene? Mi hijo tiene 47 años. 47 años. ¿Y cuántas semanas tiene No, cotizadas? todavía le falta. Tiene como 600 y pico, pero yo quería... No, tiene como 500 y pico, pero pues yo quería preguntarle a usted de una vez. Sí. ¿A qué fondo se encuentra afiliado su hijo? A Colpensiones. A Colpensiones, perfecto. Por medio de una Perfecto, cooperativa. entonces, Sí. perfecto. ¿Usted han verificado que esas semanas que pagan a través de la cooperativa estén allí correctamente establecidas? Sí, doctor, sí. Sí, ya Bueno, nos sacaron. entonces vamos a... ¿Su hijo cuánto tiempo prestó servicio militar? 1 año porque después de que salió del colegio. Doctor, Bueno, otra cosita. entonces- Doctor, Sí, quería señora. darle muchísimas gracias porque mire que por medio de usted, mi hija también está pagando la pensión por medio pues de la ayuda del gobierno. Porque imagine, doctor, que nosotros le preguntamos a varias personas y hasta un abogado acá en Palmira y nos decía que no, que ella por ser beneficiaria no tenía derecho. Y yo lo llamé a usted, doctor, y usted nos dijo que sí, que ella sí tenía derecho, y mire que ahorita ya estamos felices porque ella está pagando su pensión. Gracias a usted, doctor, gracias a su buena orientación. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, doña Amanda, a usted por comunicarse con nosotros. Recordemos que este espacio es para usted. Muchas gracias por comunicarse con nosotros y vamos, por supuesto, a darle la orientación a doña Amanda Liscano, que nos llama desde el municipio de Palmira. Gracias por comunicarse con nosotros. Miremos a ver lo que sucede al respecto. Nos pregunta doña Amanda que tiene un hijo, nos manifiesta que tiene un hijo de 47 años, actualmente está pagando a través de una cooperativa de trabajo asociado como intermediaria en esos aportes con las entidades del sistema de seguridad social integral y quiere consultar si es cierto que las semanas o el tiempo que estuvo prestando servicio militar se pueden sumar desde esta época o posteriormente cuando ya cumpla la edad para poder seguir haciendo aportes al Fondo de Solidaridad Pensional. Y vamos a orientar, como suele hacerse aquí, a doña Amanda Liscano. En efecto, doña Amanda Liscano, el artículo 25 de la Ley 100 contempla lo que es el Fondo de Solidaridad Pensional. Es un fondo que administra Colpensiones con la ayuda que todos los colombianos hacemos cuando aportamos al sistema, porque no es una ayuda que el gobierno nacional saca de su presupuesto y financia el Fondo de Solidaridad Pensional, no, es lo que resulta o es el residuo de aquellas personas que se pensionan con mucho más semanas de las que necesitan para pensionarse. Hoy en día son 1.300 semanas las que se requieren en Colpensiones y si la persona quiere aumentar el IBL o tasa de reemplazo, entonces puede seguir cotizando hasta 1.800 semanas. Después de 1.800 semanas, estas se van al Fondo de Solidaridad Pensional. También está representada la ayuda que las personas que tienen un poco más de capacidad de pago hacen por encima de lo normal conforme al artículo 20 de la Ley 100, en donde se establece que una persona aporta conjuntamente con su empleador al sistema pensional un 4% el trabajador y un 12% el empleador. De este 16% es para aquellas personas que devenguen hasta 4 salarios mínimos legales mensuales. Después de 4 salarios mínimos legales mensuales hacia arriba, la persona aporta un punto adicional, es decir, ya no es un 4%, sino que es un 5%. Y ese valor también va dirigido al Fondo de Solidaridad Pensional.
¿Por qué hacemos esta explicación? Porque es normal que algunos políticos puedan hacer campaña haciendo creer que son ellos los que están consiguiendo recursos para financiar el sistema. No, es la autoayuda. Es el principio de solidaridad llevado a la práctica, llevado a su expresión, porque el artículo 48 de la Constitución Política tiene 3 principios fundantes en los cuales se basa el sistema pensional. Y esos principios fundantes son precisamente la solidaridad, la universalidad y la eficiencia. Aquí la solidaridad cumple un papel importante y, por el contrario, algunos políticos, como en el año 2018, han querido ir reduciendo la ayuda que estaba allí de manera amplia para todos los beneficiarios. ¿Y qué se hizo en el año 2018? A través del decreto 387 de marzo del 2018, en el gobierno del señor Juan Manuel Santos, se endurecieron los requisitos, porque antes, doña Amanda Liscano, solamente se pedían como requisito inicial para ser beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional 250 semanas. Eso era lo que se pedía. Y tener 35 años de edad, sea hombre o sea mujer. Con ese decreto se endurecieron los requisitos, como siempre sucede en Colombia, beneficiando quizás a las entidades. Y en este caso ese beneficio fue Colpensiones. Porque al pasar de 250 semanas a 650, hicieron más difícil alcanzar o cumplir estos requisitos por los interesados. Igualmente, en materia de edad, se aumentó la edad. En este caso, pasó de 35 a 40 años, repito, haciendo más difícil el alcance de eso. Esto es lo que se hace en el papel, esto es lo que se hace en la norma, pero estos mismos mandatarios, estos mismos gobernantes salen ante los medios de comunicación a hablar de paz, a hablar de normas flexibles para beneficiarnos a todos, cuando realmente en la mayor parte de los casos están haciendo lo contrario de lo que ellos están manifestando. Entonces, aterrizando la consulta que nos hace doña Amanda Liscano, es claro que tenemos un fondo de solidaridad pensional que hoy lo administra Fidoagraria, que antes lo administraba Colombia Mayor y que inicialmente era administrado por el consorcio Prosperar. Cuando ustedes escuchen hablar del consorcio Prosperar, cuando escuchen hablar de Colombia Mayor, es lo mismo que hablar de Fidoagraria, que así es el consorcio que administra hoy el Fondo de Solidaridad Pensional. Tiene unos requisitos, por supuesto, cada día más difíciles, pero lo importante es que la gente los conozca y aproveche esta circunstancia, porque el Fondo de Solidaridad Pensional permite que en términos o en situaciones normales, una persona que debe hacer aportes al fondo de pensiones de manera individual en cuantía de 140.000 pesos solamente en pensiones, a través del Fondo de Solidaridad Pensional puede aportar únicamente el 25% de ese valor, es decir, aproximadamente 35.000 pesos, y el Estado funge como empleador. No digamos el Estado para que no le demos virtudes a quien no las tiene. Esas virtudes son del pueblo colombiano. Por eso el pueblo, cuando hace aportes adicionales al sistema pensional, está contribuyendo con el principio de solidaridad y es una buena causa. Lastimosamente, en esa intermediación que hacen algunas entidades del Estado, se permite o se presta para que algunos funcionarios se queden con esos recursos y no cumplan el papel. Hace doña Amanda, indicando qué sucede si el hijo prestó servicio militar. Tomen nota, no se olviden, la ley 48 de 1943, ley 48 de 1943, artículo 40. Allí se estableció que todas las personas que presten servicio militar, sea el servicio militar obligatorio o sea como soldado profesional, ese tiempo debe ser tenido en cuenta y no a partir del momento en que se expidió la ley en 1993, no, es de manera retroactiva. De tal suerte que si alguno de los que está escuchando Tablero Jurídico
se da cuenta que hay un familiar, que hay un amigo que ha prestado servicio militar desde el año 2003 hacia atrás y desde el año 2003 hacia adelante, esa persona puede acercarse a reclamar un bono pensional ante el ejército en el cual estuvo vinculado, para que ese bono pensional, si la persona está cotizando al sistema de seguridad social en pensiones, sea tenido en cuenta y esto le permita aumentar su número de semanas, que es precisamente lo que nos está contando aquí doña Amanda Liscano, que sucede con respecto a su hijo, que también está haciendo aportes o haciendo el sacrificio de cumplir con los requisitos de semanas y de edad. Nos dice que aún le faltan muchos años. En efecto, recuerden que la ayuda a través del Fondo de Solidaridad Pensional se da por un término máximo de 15 años o, en su defecto, cuando la persona ha cumplido 65 años. Después de esa edad, se pierde la ayuda. Por ejemplo, si usted comenzó a recibir la ayuda a los 60 años, solamente se la van a dar por 5 añitos, porque a los 60 cesa la ayuda del Fondo de Solidaridad Pensional. Pero si usted empezó a recibir la ayuda desde los 40 años, en este caso se la va a dar hasta los 55. Entonces hay que hacer bien los cálculos, porque son en total 15 años de ayuda los que se le brindan a la persona que recibe esta ayuda a través de este importante fondo. Para que no se les olvide, y como lo hace doña Amanda y demás televidentes, hay que socializar esta información, porque la información que beneficia a la comunidad es la que los medios de comunicación deben estar difundiendo para que cada uno conozca cuáles son sus derechos. Porque aquí hay que estar siempre a la defensiva frente a las entidades del sistema de seguridad social. Ya lo decía don Germán Fori, que nos llamó desde Puerto Tejada, previo a la llamada que nos hizo doña Amanda desde la ciudad de Palmira, que le están negando la pensión, exigiendo requisitos que no están allí contemplados. Es una banalidad que se pongan a discutir si las 28 semanas las pasó bien o si eran 30, cuando eso no incide en absoluto para reconocimiento de la prestación. Nuevamente, con el caso de doña Amanda, la felicitamos, esperemos que su hijo siga haciendo ese aporte y que no vaya a ser retirado. Las semanas que trabajó o que prestó servicio militar, ese tiempo no hay que esperar a cumplir los 62 años de edad. Desde ahorita puede hacer los trámites con el ejército o con el batallón en el cual estuvo prestando servicio militar, para que esta guarnición militar certifique, repito, ante el Ministerio de Hacienda que estuvo haciendo o prestando el servicio militar en tal época, y ese tiempo debe redimirse o convertirse en semanas. Ojo, no se olviden, Ley 48 de 1993, artículo 40. Esta ley fue subrogada por la Ley 1861 del 2017, subrogada por la Ley 1861 del año 2017. Con esto, pues, esperamos haber esclarecido la inquietud que tenía doña Amanda y nos vamos con nuevo televidente en línea. Buenas tardes. Bueno, el amigo Edinson, ¿tenemos más televidente en línea? Bueno, parece que no podemos conectarnos con el televidente, pero eso no es obstáculo para que sigamos aquí orientando a nuestros seguidores sobre cómo reclamar los derechos que están allí debidamente establecidos en la ley. El amigo Edinson Yantén, si tenemos televidente en línea, entonces nos lo hace saber para comunicarnos con esa persona y poder orientarle en torno al derecho que nos consulta. Estábamos indicando que en estos tiempos de pandemia no se puede tomar como excusa la terminación de una relación laboral, porque
el COVID-19 o la pandemia que nos ha azotado en gran parte de este año no es una causal para que los empleadores den por terminada las relaciones laborales. Vamos nuevamente con Televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? ¿Cómo está usted? Bien, gracias al Señor. Mi nombre es Ana. Le estoy hablando de acá Doña de Puertas, Puertas del Sol. Mi pregunta, señora. ahorita viendo su programa que estaban hablando de las semanas cuando la persona paga el servicio militar. Mi esposo hasta el momento, hasta julio, tenía 1.261 semanas, punto 43. Creo que ya el otro año, Dios quiere, completa las 1.300. Si él reclama ese bono pensional, ¿le sirve para lo de la pensión o no? ¿Qué edad tiene su esposo, doña Ana? Tiene 60. Tiene 60 años. ¿Su esposo está trabajando como independiente o tiene un empleador al cual Él tiene un empleador, está, digamos, trabaja con una adscrito? oficina. ¿Tiene? Perfecto, perfecto. ¿Cuánto tiempo prestó servicio militar su esposo? Perdón, doctor, no lo escuché. ¿Cuánto tiempo prestó servicio militar su esposo? 2 años, 2 años. 2 años estuvo en el ejército. Sí, señor. Perfecto. Entonces su esposo en este momento puede decirse que tiene derecho a la pensión cuando cumpla los 62 años. Sí, señor, sí. Puede colgarnos la línea y vamos a orientarle Muchas entonces gracias, a doctor. doña Ana. A usted, mi señora. Se trata de eso, de poner en conocimiento de las personas que desconocen las normas que los regulan. Es que precisamente para eso estamos nosotros, para orientar a la comunidad en qué eventos tiene derecho y puede ejercitar los mismos ante la entidad. En el caso del esposo de doña Ana, que nos llama del barrio Puertas del Sol, le indicamos que el hecho de tener en este momento 60 años no impide que haga el trámite. Él debe hacer el trámite ante la guarnición militar, ante el batallón del ejército en el cual prestó servicio militar, o en cualquier batallón del país, porque el ejército nacional es uno solo. El hecho de que existan batallones en diversas regiones no significa que el ejército sea una fuerza fraccionada. El ejército de Colombia es uno solo. Y así no haya prestado el servicio militar en esta ciudad, puede acudir a la sede que tiene el ejército aquí para que le certifiquen o le tramiten ese bono pensional ante el Ministerio de Hacienda y que se vea reflejado en la historia laboral que tiene en Colpensiones. Con esas semanas y las que ya tiene, ya está superando el umbral de las 1.300 que exige el artículo 33 de la Ley 100 para pensionarse en Colpensiones. Esto deben tenerlo siempre presente los televidentes para que no desaprovechen la oportunidad de poder reclamar un derecho que está inscrito en la ley, pero que por desconocimiento no se exige el mismo. Hay que reclamarlo por parte de todos aquellos que prestaron servicio militar, sean hombres o sean mujeres, porque las mujeres también son guapas, son aguerridas inclusive, y han prestado su servicio militar o han estado en el ejército. Y esas semanas hay que exigirlas para poder ajustar las que le falten. En ese momento tienen 1.241. El hecho de que ya vaya a ajustar las 1.300 no significa que va a dejar de trabajar. Hay que seguir trabajando, porque si su esposo, doña Ana, que nos llama desde Puertas del Sol, tiene un salario superior al mínimo legal mensual vigente, es decir, supera 1.100.000 pesos o más, su esposo va aumentando después de las 1.300 semanas. Dice el artículo 34 de la Ley 100 que por cada 50 semanas adicionales a esas primeras 1.300, la persona tiene derecho a que le aumenten en un 1.5%. Allí también mutilaron el aumento de la pensión,
porque con el decreto 758, por cada 50 semanas cotizadas sobre las primeras 500, le daban un 3%. Y de esta forma, la pensión crecía mucho más. Crecía el doble de lo que crece ahorita. Porque con la ley 797 solamente reconocen 1.5% por cada 50 semanas. Cuando con la ley o con el decreto 758 venían reconociendo un 3%. Por eso nuestra función, nuestro papel es orientarle a ustedes para que sepan cómo reclamar los derechos. Ahí en pantalla aparecen nuestros números telefónicos y nuestra dirección para que nuestros televidentes, por supuesto, nos visiten. Atendemos con cita previa en esa carrera tercera, número 1240, oficina 402 del Centro Financiero La Ermita. Allí los esperamos para llevar una asesoría personalizada. Aquí en televisión no tiene ningún costo esa consulta y por supuesto le sirve a todos la orientación. Pero si llega a necesitar un abogado, por supuesto no dude en buscarnos y agendar cita en los teléfonos que aparecen en pantalla. Doña Ana, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Espero que comparta esta información con su esposo. Y si algo se perdió del programa, le dice a él que desde su celular puede también canalizar o sintonizar este canal allí. Y lo pueden ver desde su celular, desde su computador. Así no tengan la señal del canal C. Porque hoy, gracias a la tecnología, es posible que usted pueda conectarse a través de Canal Colombia.com, www.canalcolombia.com, donde puede usted encontrar la dirección electrónica y seleccionar ese logo del canal C para que sintonice y amplifique más la señal del programa Tablero Jurídico. Gracias pues por comunicarse con nosotros. Estamos en Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. Saludo muy especial a todos los estudiantes de la Universidad Santiago de Cali, así los televidentes también de este espacio, quienes pueden, por supuesto, comunicarse a la línea que aparece en pantalla, 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación para que nos llame y nos cuente cuál es su caso. Señoras y señores, continuamos entonces con el tema que hemos arrancado el programa en el día de hoy, y es el relacionado con la terminación de los contratos de trabajo aduciendo la pandemia del COVID-19. Y decíamos que en los artículos 6.1, Código Sustantivo del Trabajo, se encuentran definidas las causales objetivas de terminación de una relación laboral. Es decir, cuando hablamos de causales objetivas, hacemos mención a que no requiere ningún tipo de elucubraciones o de interpretaciones. Y ya vamos a ir con televidente en línea. Cuando una persona fallece, automáticamente el contrato se da por terminado. Si se liquidó la empresa, se da por terminado. Si el término dentro del cual se estableció la relación laboral termina, también el contrato finaliza. Son causales objetivas de terminación de un contrato de trabajo. Más adelante miremos las otras causales si el tiempo nos alcanza, porque ahora tenemos televidente en línea necesitando un poco de orientación. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? ¿Cómo está? Ha sido oyente, doctor. Bueno, aquí estamos, mi señora, para orientarle. Yo voy a hablar sobre un fondo inactivo, doctor. Es que lleva más de 10 años, por decir más de 15 años inactivo. Y cada uno pues le tiró la pelota al uno y al otro cuando se disolvió. Entonces, ese archivo quedó en una casa, digamos. Y nadie dice nada que se puede hacer ahí, doctor. Porque la Solidaria tiene parte allá en Bogotá, pero no la dan hasta que tengan una cuenta. ¿Y quién aparece para eso? Nadie dice nada. Entonces él necesita desligarse de todo ello para quedar a paz y salvo con eso. Y pues a dónde reúne uno la gente a estas alturas de la vida, porque cada uno se perdió y uno se murió, el de la junta directiva, todo eso está bien consolidado, doctor, pero pues ya está inactivo. ¿Qué se puede hacer ahí, doctor?
Correcto. ¿Su nombre cuál es, señora? Por el archivo que está en reposo y todo eso. No, ¿cuál es su nombre, mi señora? María Carmen. Doña María Carmen, y su pregunta De es, acá, de República. hay un archivo que usted me dice está inactivo hace muchos años, ¿de qué entidad? De un fondo de empleados, doctor. De eso lo hicieron porque era una empresa que estaba trabajaba con empleados así como a destajo, que trabajaban a destajo. Sí, señora. Y entonces pues lo formaron legalmente y todo, pero pues ahora nadie resulta ni nada. Entonces el señor dice, yo tengo ese archivo en la casa, ¿yo qué hago con eso? ¿A quién le digo eso? ¿Qué cosa? ¿Qué hago? Bueno, perfecto. Y en este momentico el problema es de que el señor tiene ese archivo en su casa y no sabe qué hacer con ese archivo. Ya los trabajadores porque pues están los libros y todo lo tiene en orden allí conservado. Los equipos están obsoletos porque imagínense que eso desde el 99 al 2000. La impresora pues ya está dañando porque pues eso es inútil. Perfecto. Cuando se liquidó el fondo, ¿no se hizo distribución entre los afiliados de los activos? Pues doctor, eso se citó y entonces ellos quedaron a hacer un evento, una fiesta para aportar, para ver si seguían, y nadie apareció, todo el mundo se fue, se desapareció. Hasta la fecha de hoy apenas existe por ahí, diga usted la secretaria, pero no se sabe dónde vive. Todo el mundo le dijo, no, pues como yo no tengo dónde guardar eso, tenga usted eso, tenga los archivos de allá. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a responderle a Muchas gracias, doctor. A doña María del Carmen, a usted, mi señora, que nos dice, hay un amigo que está, entre paréntesis, pues, está emproblemado con un archivo de un fondo que se ha liquidado, un fondo de empleados, no un fondo de pensiones. Recordemos que el fondo de empleados son asociaciones o agremiaciones que se crean con el propósito de prestar un servicio a sus afiliados. Y en este caso, nos decía ella, de trabajadores a destajo o trabajadores que obtienen ingresos de acuerdo a la producción que realicen diariamente. Pues sí, el fondo se liquida, hay que extinguirlo, se produce su liquidación conforme a ley, hay alguien que queda con esos archivos y después de 20 años no sabe qué hacer con el mismo. Pues bien, si ya hubo una liquidación, si no hay un responsable de la tenencia a esos documentos, no hay nada que hacer con los mismos, pueden destruirse. Sobre todo porque hay que mirar el papel que cumplía ese fondo. Usualmente los fondos de pensiones lo que hacen es recaudar unos aportes de sus afiliados, a hacerles préstamos o créditos a los mismos, y hay una cartera. Entonces, hay que mirar qué tipo de activos hay en ese archivo, porque los activos no son solamente la máquina de escribir, el computador, la impresora, que nos citaba ahorita doña María del Carmen. Los activos también son esas deudas que tenían los asociados con el fondo de empleados. Ahora bien, estamos hablando, según lo que usted nos manifiesta, desde el año 1999, lo que hace presumir que en el evento en que haya existido algún tipo de obligación y que esa obligación tenga los títulos diligenciados para hacerlos exigible a los deudores, a esta fecha, después de 20 años, aplica el fenómeno de la prescripción, Ley 791 del año 2002. Fenómeno de la prescripción que ya es irreversible por el paso del tiempo. Entonces, hay unos archivos que son muy importantes y que no pueden bajo ninguna circunstancia destruirse sino después de cierto tiempo, tal como lo establece la ley de archivos, que fijó pues unos términos perentorios dentro de los cuales había que preservar esos archivos, sobre todo documentales. Por fortuna, en la mayor parte de las entidades hoy se está implementando la virtualización de los archivos para que la persona no tenga que andar con una casa o un edificio de papeles esperando quién hace una petición y reclama uno que otro documento. En este caso, no va a haber ningún tipo de responsabilidad, porque si es un fondo de empleado y el mismo se liquidó, ¿a quién le van a exigir algún tipo de certificación? Si se supone que hubo un liquidador
y le adjudicó a cada uno de los posibles beneficiarios de esos activos lo que le pudo haber correspondido. Si ya el tiempo ha clausurado, ha claudicado las obligaciones, no hay lugar a ello. Por eso, doña María del Carmen, ahí no hay que preocuparse y pueden deshacerse de ese archivo, sobre todo aquellas cosas que, como usted dice, que por el paso del tiempo ya se encuentran deterioradas. Faltará ver si dentro de esa documentación hay algunos papeles importantes que puedan de servir. Por ejemplo, si ahí tenían una secretaria, si tenían unos trabajadores propios del fondo, porque una cosa son los afiliados al fondo de empleados y otra cosa son los propios empleados del fondo y que hayan estado vinculados al sistema pensional y que hoy no figuren las semanas aportadas al sistema y que requieran en la documentación demostrar algún soporte donde conste que el fondo no solamente afilió, sino que le pagó aportes a los trabajadores propios de esta institución o de esa agremiación, no a los asociados, sino a los trabajadores directos como la secretaria, el gerente y demás funcionarios que en vida del fondo estuvieron haciendo parte de la nómina de empleados. Doña María del Carmen, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, el programa pedagógico que lo orienta en torno a lo que son sus derechos. No se pierda bajo ninguna circunstancia el espacio Tablero Jurídico, porque si ahorita no pudo hacerlo porque está en el trabajo, porque está ocupado, estos programas los tenemos allí en las redes sociales, donde pueden estar buscando algún tipo de respuesta que necesiten para sus casos jurídicos, especialmente del derecho laboral, de la seguridad social, el derecho civil, el constitucional, el derecho a la salud, entre otros. Vamos a culminar entonces, si no tenemos más televidente, hablando acerca de lo que son las causales objetivas mediante las cuales se puede dar por terminada una relación laboral. Y estábamos citando, en este caso, artículo 61 del Código Sustantivo Laboral, artículo 6.1. Pero el artículo 6.2 y el 6.3 también establecen unas justas causas para dar por terminado el contrato, tanto por el empleador como por el trabajador. Y dicen estos artículos, entre otras cláusulas, que si una persona ha sido violento, ha sido grosero con el empleador, es una causal de terminación de la relación laboral. La embriaguez habitual es una causal, aunque hoy en día, si se demuestra que la embriaguez o la adicción a las drogas en esa persona se clasifica como una enfermedad, no se puede despedir del trabajo, sino que por el contrario, a esa persona hay que iniciar un tratamiento con él porque esa es una enfermedad. Entonces, ojo con eso, porque si bien es cierto el código dice que la embriaguez habitual puede ser una causal de terminación de la relación laboral o el consumo de sustancias alucinógenas, si es una persona que sea adicto, esa persona está enferma y requiere un tratamiento para poder conjurar ese tipo de patologías. Para que si tienes un familiar inmerso en las drogas, inmerso en el licor, se exija un tratamiento de rehabilitación y no la terminación de la relación laboral como puede interpretarse. Lo sorprendieron llegando en estado de BODs o consumiendo sustancias alucinógenas. Hay que mirar, si es un adicto consumado, merece un tratamiento, porque esa es una enfermedad y no es terminando el contrato de trabajo como van a resolver el problema de esta persona. Hay que buscar ayuda médica y, por supuesto, el empleador debe amparar a esa persona con el fuero de estabilidad laboral reforzada. Pues bien, nos dicen ya por el interno que se nos ha cumplido el tiempo, pero Tablero Jurídico continúa el próximo programa en punto de las 3 de la tarde para que ustedes nos consulten, nos llamen, nos cuenten su caso y nos permitan orientarle con todo el profesionalismo, con toda la idoneidad y sobre todo con la especialidad que tiene Tablero Jurídico para cada uno de ustedes. Muchas gracias entonces a doña María del Carmen, a don Germán Fori, a la señora
Amanda Liscano, entre otras personas que se comunicaron con nosotros en el día de hoy. Y felicitaciones muy en especial a la señora Amparo Ruiz Daza, quien siempre está allí observándonos desde su casa. Por supuesto, a la doctora Milena Murillo, a la gente de Alincol, quienes están allí permanentemente escuchando y consultando en Tablero Jurídico. Tengan todos ustedes una muy feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.